Dios bendiga, queridos hermanos, en esta preciosa hora. Damos gracias al Señor por la bendición que Dios nos permite el poder nuevamente volver a las redes. En estos momentos, como sabemos todos, estamos transmitiendo en video, ya que físicamente no podemos estar en el templo, pero damos gracias al Señor porque el Señor nos permite el poder llevar a la consideración de cada uno de ustedes la palabra, no importa cuál sea la situación. En esta hora estamos para entrar en la palabra, en el estudio de la palabra, donde nuestro hermano, el obispo Efraín Navas, va a estar impartiendo en esta noche. Así que vamos a presentar inmediatamente, para no tomar más tiempo, a nuestro hermano, el obispo Efraín Navas, con la palabra de estudio para esta noche. Dios les bendiga y esperamos que sean edificados. Muy buenas noches, Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Este es el obispo Efraín Navas, miembro de la Iglesia de Dios en Kissimmee, para presentar esta noche un estudio sobre uno de los grandes temas de la Biblia, basado en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Este es un curso que hemos estado dando en la iglesia local y ya hemos hablado algunos viernes, pero por las circunstancias que estamos teniendo, decidimos ir por este medio a la iglesia y a todos aquellos que se conecten con nosotros. Esperamos que la palabra del Señor usted la reciba y el Señor le bendiga a través de ella. Es palabra de Dios y la palabra de Dios siempre nos bendice. Los hermanos que han estado teniendo este curso en la iglesia saben que apenas habíamos entrado al capítulo 2. Esta noche vamos a ir al capítulo 4 de Romanos y hablar de uno de esos grandes temas que el apóstol Pablo tiene aquí en la carta a los romanos. ¿Por qué saltamos? Porque los capítulos 2 y 3, la temática que tienen la vamos a discutir en la iglesia personalmente. Pero el capítulo 4 habla de un tema muy apropiado para las circunstancias por las que tú y yo estamos pasando en este momento. Pablo, en el capítulo 3 al final, comienza hablando de la fe, la justificación por la fe. Es uno de los grandes temas de la Biblia. Dios nos salvó por fe. No es por obras para que nadie se gloríe. No es porque tú o yo merecemos ser salvos. No, todo lo contrario. No hay nadie que pueda hacer algo, haya hecho algo, tenga un estilo de vida que amerite una salvación tan grande. Todos entendemos que la salvación costó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Un sacrificio tan grande, no hay nadie que pueda pagarlo. Pero el apóstol Pablo habla de este tema de la fe en Dios como algo básico de la Escritura, algo básico en la relación con Dios, algo que Dios nos permite para que nos podamos acercar a Él y podamos tener el beneficio de la salvación, de la relación con Dios y de una vida de paz, de armonía, de amor, de gozo. De lo que el apóstol dice en otra de sus cartas, el fruto del Espíritu. Si me sigues, buscas el capítulo 4 de Romanos y los miembros de la iglesia pueden buscar el libro, el material que les entregamos, ir a la página 17 y de ahí vamos a hablar esta noche, este momento que nos estamos conectando contigo. Oramos a Dios. Señor, gracias por la bendición de acercarme a mis hermanos a través de este medio. Te ruego que tu bendición sea con ellos, tu gracia abunde. Tu Espíritu Santo esté para iluminar, para capacitar, para ayudarnos a entender. Y da que la palabra de esta noche sea una palabra de consuelo, de estímulo, de provocación a crecer en la fe, a acercarnos a ti. Gracias por el apóstol Pablo. Gracias por la carta a los romanos en las Santas Escrituras.
y gracias por la revelación que nos das de ella. En el nombre de Cristo oramos. Amén. En el capítulo 4 de Romanos, Pablo pasa a confirmar uno de sus grandes temas, justificación por la fe, teniendo como ejemplo a Abraham, una parte de la escritura del Antiguo Testamento. Una de las estrategias del apóstol para decirle al pueblo judío que lo que él escribe en la carta a los romanos tiene base bíblica en el Antiguo Testamento. Que no es algo que él se está inventando, lo que no es una teoría, una filosofía humana. No es un invento de nadie, de ningún hombre. Pablo se quiere asegurar que la gente entienda que esto es palabra de Dios. Y nosotros como iglesia de Dios creemos que toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo para bendición de todos los que leemos, escudriñamos las sagradas escrituras. Y Pablo toma a Abraham, trayéndolo del Antiguo Testamento, como un caso de ejemplo de fe. Porque Abraham es el mejor ejemplo de fe en la Escritura. De hecho, uno de sus títulos es Padre de la Fe. Pero la grandeza de Abraham, más que Padre de la Fe, es que logra que Dios mismo lo considere un amigo. Mira qué bendición es creer en Dios. Mira qué bendición es mostrar fe en Dios. No solo te salva, no solo te sana, no solo resuelve problemas, no solo crea una atmósfera de bendición alrededor tuya, sino que te hace amigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. Pienso que tú también quieres ser amigo de Dios. Y para ser amigo de Dios, hay que comenzar mostrándole a Dios que creemos en Él. Pablo, en su exégesis en los Romanos, quiere decirnos que fe es más que una simple confianza, es más que un simple decir yo creo. Pablo dice que fe requiere una relación con Cristo de confianza, pero también de sumisión y de amor. O sea, porque le creo a Dios, me someto a Él. Porque le creo a Dios, lo amo por encima de todas las cosas. Abraham, el amigo de Dios, fue justificado, dice el autor de los Hebreos, no por las obras de la ley, sino por la fe en Dios. Porque cuando Dios le prometió tener un hijo a su edad avanzada, su esposa también de edad avanzada, para la ciencia, para el hombre, para sus amigos, para él mismo y para su propia esposa, ya no va a tener hijos. Pero aparece una palabra de Dios, una promesa de que sí va a tener un hijo, un heredero. Y Abraham le creyó a Dios. Le creyó contra todas las expectativas humanas. Lo que no sabía Abraham era que esa acción de creerle a Dios por encima de todo le iba a ganar la justificación y le iba a ganar ser amigo de Dios. Le dieron una promesa del hijo. Y Abraham, por esa fe, por creerlo, se convierte en el padre espiritual de todos los creyentes. Por eso le llaman el padre de la fe. Los judíos dicen que Abraham es nuestro padre. También nosotros podemos decir, en cierta medida, que Abraham es también padre nuestro. ¿Por qué?
porque nos enseñó a creerle a Dios. Creerle a Dios contra naturaleza. La clave es, le creyó a Dios. Y porque le creyó, fue justificado. Si Abraham fue justificado por la fe en Dios y no por las obras de la ley, eso quiere decir que nadie puede ser justificado ante Dios por las obras. Por eso nadie puede ir donde Dios a decirle, prediqué, enseñé, oré, se sanaron, se convirtieron, construí un templo, aporté para misiones, hice obras caritativas, me porté bien. Perfecto, todo eso es bueno, pero eso no te justifica ante Dios. Eso no te acerca a Dios. Eso no te da salvación. Por eso en Mateo, el mismo Jesús habla diciendo que habrá gente que querrá justificarse ante Él por las obras que ha hecho. Y Él le dirá, no te conozco, apártate de mí. Pero a los que creen en Él, a los que confían en Él, a los que se someten a Él, a los que lo aman por encima de todas las cosas, a esos les prometió salvación, cobertura, escucharlos, ayudarlos, resolverles, suplirles, estar con ellos. ¿Por qué? Porque son sus amigos. La fe de Abraham, aceptando la promesa de un hijo que no ha llegado, es solo una promesa, pero él le cree. ¿Por qué cree? Porque sabe quién es Dios. Que Dios no miente. Que Dios no ofrece nada que no pueda dar. Porque sabe que a Dios no se le olvida ninguna de sus promesas. A veces yo me asusto con alguna gente que cuando hablan con Dios le dicen, no se te olvide. A Dios no se le olvida, hermano. Somos nosotros los que tenemos memoria corta. Lo único que Dios decidió no acordarse jamás fue de nuestros pecados perdonados. Porque la Escritura dice que el que tiene fe en Dios y viene a Él y pide perdón por sus pecados, Dios decidió echarlos en lo profundo de la mar y nunca más acordarse de ellos. Pero fue una decisión de Él. No traer del pasado tus errores, tus pecados, tus debilidades, sino que desde el momento en que te perdonó y se olvidó de eso. Pero de las promesas, de esas nunca se olvida. La Escritura misma dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Así que puede ser que las promesas de gobiernos, de empresarios, de amigos, de familias, tú nunca las veas cumplidas. Pero te garantizo que las promesas de Dios, esas sí van a estar cumplidas. Y en estas circunstancias en las que tú y yo estamos viviendo, este capítulo 4 de Romanos es muy pertinente. Es necesario que tú y yo le creamos a Dios. Somos amigos de Él, créele. Aún en medio de la tormenta, Él es capaz de serenar la mar. Aún en medio de la enfermedad crítica, en el desahucio, Él se glorifica. Aún en el momento de la escasez, de la estrechez económica, Él es abundante. En Él se puede confiar. Cuando Abraham aceptó esta promesa de que iba a tener un hijo, le creyó a Dios. Nos ayuda a nosotros a creerle a Dios. Pablo dice, esa fe de Abraham en el capítulo 4 de Romanos es la que tú y yo deberíamos de tener en Cristo. El sacrificio de Cristo en el Calvario y la resurrección de Cristo son muestras de que su promesa de salvación y de protección
para ti y para mí son fieles y verdaderas. Nadie da su vida por otro. Cristo la dio por ti y por mí. La muerte de Cristo muestra su interés en perdonarnos. Y la resurrección de Cristo es un ejemplo, una prueba de que por ti y por mí Él es capaz de morir y levantarse para justificarnos. Si Él no se levanta de la tumba, no puede hacer nada. Pasa a la historia como cualquiera otro. Pero se levantó. Es el único que ha muerto, vive y reina por los siglos de los siglos. Se entregó a la muerte porque prometió salvación. Y regresó a la vida porque prometió vida eterna. Si Él es capaz de eso, Él puede hacer por ti y por mí lo que tú y yo necesitemos en su voluntad. La fe que Pablo habla en Romanos, ese tema grande de la fe cristiana, tiene que ser una fe que demuestre que tú tienes una relación de intimidad con Dios, que le crees todo y sabes que su palabra es verdad. A veces no lo vemos, a veces no lo entendemos, a veces dudamos. Y Pablo está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no dudes, créele, créele a Dios como Abraham. Esa experiencia le sirvió a David para su estilo de vida y su confianza en Dios. Si tú lees en la Escritura, ¿cómo es que David habla de Dios? Mi refugio, mi fortaleza, mi escondedero, mi defensa, mi pastor, y nada me faltará. Él es mi esperanza, Él es mi paz, Él es mi gozo, Él es mi Dios, Él es mi Señor. ¿Cómo es que Pablo habla de Dios? Él es mi verdad, Él es mi caminar y Él es mi vida. Eso dice David de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo lo ayudó a entender, la Escritura lo ayuda a entender, la historia lo ayuda a entender que hay un Dios que es fiel y verdadero, que es santo y sublime, que aquí hay un Dios que está por ti y está por mí. La fe de Abraham en Romanos demuestra que tú le debes de creer a Dios como Abraham, aunque no entiendas. Abraham pudo haber dicho, hay cosas que no entiendo. ¿Qué no entiendo? Bueno, Abraham empezó creyendo que Dios le iba a dar un hijo. Pero en el caminar, Dios le pidió el hijo en sacrificio. Esa fue la prueba mayor de la fe de Abraham. Abraham fue probado bajo muchas circunstancias, como tú y yo lo somos probados. Un día de una manera, otro día de otra manera. Un año de una manera, otro año de otra manera. Y en este momento estamos siendo probados por una crisis mundial, por una epidemia mundial que amenaza con matar a millones de gente. Y tú y yo estamos en este mundo. Pero acuérdate de un dato. En Egipto hubo muchas plagas. Y el pueblo de Israel fue protegido de todas ellas. Dios protegió a su pueblo de todas las plagas en medio de un pueblo que no cree. Faraón dijo, ¿quién es Jehová? Le dijo a Moisés, ¿quién es ese Dios tuyo? Faraón le dijo a Moisés, ustedes son un pueblo tan pequeño, ustedes son esclavos míos. ¿Qué clase de Dios es que ustedes tienen? Que no los puede librar de mi mano y que los tiene pobres y esclavos. Yo nunca he escuchado de ese Dios. Y Dios le dijo, pues vas a escuchar de ahora en adelante quién es Jehová y quién es el Dios de los hebreos. Y en medio de todas las circunstancias que surgieron después de esa expresión, el pueblo egipcio fue perdiendo
Y los judíos fueron ganando. En medio de esta circunstancia, el que no le cree a Dios irá perdiendo. Pero el que le cree, al final veremos la gloria de Dios. Dios protege a los suyos. Y esa justificación imputada a Abraham por la fe que Abraham tuvo en Dios es un acto de gracia de Dios. Gracia, que es la cancelación de todo pecado, porque Dios ama al que justifica. Así que el tema de la justificación por la fe que Pablo habla en Romanos tiene que ver con esas dos acciones. Una, tú le crees a Dios. La segunda, por gracia, Dios te justifica. Porque le crees, Dios decide perdonar todos tus pecados para que tengas una relación con Él y puedas acercarte a Él. Por eso el apóstol en otras porciones de la Escritura dice, sin fe es imposible acercarse a Dios. Porque es menester que el que a Dios se allega crea que Él es. Es la única vía, el único medio, creyéndole, creyendo que Él es Dios, creyendo quién es Él, creyendo a lo que Él dice y creyendo en lo que Él hace. O sea que cuando Él decide decir te voy a dar un hijo, aunque médicos, la naturaleza y todos los que te rodean digan no hay manera de hacerlo, tú crees hay manera porque Él lo dijo. O sea que cuando alguien te habla negativo, pero la palabra te habla positivo, tú le crees a Dios. No importa quién haya hablado fuera de Dios. Todos se pueden poner de acuerdo y decirte una expresión, llegar a una conclusión. Y tú dices, ¿ahora qué dice Dios? Eso es creerle a Dios. Y cuando Dios habla, por encima de todos, tú le crees. Te voy a dar un hijo, le dijo Abraham. Y Abraham dijo, te creo. Y se lo dio. Y cuando el muchacho ya estaba crecidito y Abraham estaba más ancianito, entonces Dios le dice, dámelo. Vete al monte y sacrifícalo. ¿Y Abraham qué hizo? Se levantó de mañana, diligentemente. No se rebotó. No dijo el año que viene, no dijo un día de esto, no dijo cuando el muchacho sea mayor, no dijo cuando ya yo esté por morirme. No, se levantó de mañana, arregló todo y subió al monte a sacrificar al muchacho. Un acto de fe. Abraham pudo haber hablado con Dios porque él era amigo de Dios. Y los amigos se hablan y se dicen las cosas claramente. Los amigos no se esconden nada, ni tienen que arreglar las conversaciones, porque son amigos. Abraham pudo haberle dicho a Dios, oye, ven acá, no entiendo, me lo diste y ahora me lo quitas. No entiendo. No, Abraham creyó, y la fe que Abraham está exponiendo, y lo que Pablo está queriendo resaltar en este capítulo, por la cual él fue justificado ante Dios, por la cual él es llamado amigo de Dios. Esa fe le dice, yo no entiendo, pero te creo. Si tú lo pides, sabrás por qué y para qué. Y yo iré a sacrificarlo al muchacho, porque tú me lo estás pidiendo. Y yo te creo a ti. La gente quiere entenderlo todo antes de creer. Así es fácil. Después que ves, crees. No, Dios quiere que tú creas antes de ver. Eso es lo que le demuestra a Dios, que le crees. Eso es lo que Abraham demostró. Antes que naciera el hijo, te creo. Ahora que lo pides en sacrificio, te lo doy. Porque es lo que tú digas, Dios. Es tu palabra, Dios.
por encima de todo. Así que no procures entender las circunstancias. Solo créele al Dios que te dice que en medio de las circunstancias Él está contigo. Él te protegerá y que sus promesas, y ponga la mano aquí porque tengo la palabra al lado mío, sus promesas se cumplirán. Él te protege, Él te bendice, Él está contigo y su presencia gloriosa al lado nuestro. Abraham también pudo haber dicho a Dios en su confianza, en su relación con Dios de amistad. Le pudo haber dicho a Dios, oye, ven acá, ¿por qué? Dame una razón por la que yo tengo que sacrificar a mi hijo. Dame una razón. La gente de hoy en día, esa pregunta es muy común y sale muy rápido de nuestros labios. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué esta nación? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué pierdo el trabajo? ¿Por qué tengo que estar encerrado? ¿Por qué esto? ¿Por lo que aquello? Queremos siempre que nos den razones para hacer las cosas. Abraham dijo, no sé por qué, no sé cuál es el propósito que tienes, pero me basta con que tú lo pidas. Si tú lo pides, yo lo hago. Eso es fe. Eso es sumisión. Eso es amor. Y recuerda que fe en Romanos es más que decir creo. Es esa confianza que te lleva a estar sumiso, y eres sumiso porque amas a Dios. Así que Abraham pudo haberle dicho a Dios, oye, no me tienes que dar razones, no tienes que explicarme nada, tú solo habla y yo actúo. En la fe de Moisés, cuando Dios le dijo, cruza el mar. En la fe de Josué, cuando Dios le dijo, entra a la tierra prometida. En la fe de David, cuando confiaba tanto en Dios que no importa que el gigante sea grande y no importa que el ejército del enemigo sea numeroso, Dios está con nosotros. Y si Él está con nosotros, hay victoria. Qué bueno que Dios usó a Moisés para que Faraón entendiera quién es Jehová. No es un Dios cualquiera, es el único, el que está sentado en el trono alto y sublime, el que rige todas las naciones, el que nos llama la atención en momentos dados. Pero los que confiamos en Él le decimos, no tienes que explicarnos por qué esto, no tienes que explicarnos por qué estamos pasando esto. Yo estoy confiando, Señor, en ti. Eso es lo que tenemos que decirle. Que hoy todavía nuestra fe es firme, decidida. Te creemos, Dios. Estamos confiando en ti. Y tú sabrás. Hay muchas especulaciones. Pero si Él es Dios y está sentado en el trono, y no hay nada que ocurra sin su voluntad, tranquilo. Porque mi Dios peleará por nosotros. Y mi Dios me protegerá de todo mal. Caerá 1000 o 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Créele a Dios. Abraham pudo haberle dicho a Dios en amistad, en confianza. Oye Dios, ven acá. A ti como que se te olvidan las promesas. Te diré, hermano, pero sería como faltarle un poco de respeto a Dios. No. Muchas veces nosotros se lo decimos sin darnos cuenta. Cuando le citamos la Biblia a Dios. Acuérdate Dios que Isaías dijo, acuérdate Dios que David dijo, acuérdate Dios que Moisés dijo, acuérdate Dios que Pablo dijo, acuérdate Dios. No. Dios no se tiene que acordar, Él lo sabe, Él no se le olvida. Otra vez te digo, a ti y a mí, tú y yo somos los que tenemos que acordarnos. Ahí es que le demostramos fe a Dios. Cuando viene el día bueno, cualquiera. Cuando viene el día malo, ahí es donde hay que decirle a Dios,
Estoy amparado en tus promesas. Mis pies están sobre una roca firme que no se mueve. Abraham pudo haber dicho a Dios, se te olvidó. ¿Qué se te olvidó? Se te olvidó que tú dijiste que en este hijo me iba a ser bendecida todas las naciones de la tierra. Y ahora pide que te lo dé a ti en sacrificio. No. El autor de los Hebreos, quien haya sido, nos ayuda a entender esto porque dice que lo que Abraham pensó fue, Dios me lo dio y me dijo en una promesa añadida que en este hijo serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Eso quiere decir que este hijo va a crecer, que este hijo va a procrear, que este hijo va a tener descendencia y que esa descendencia se va a multiplicar por tanto. Ahora me está pidiendo que lo sacrifique, le sacrifique. Y si lo sacrifico, ¿cómo va a venir la descendencia? ¿Cómo se va a cumplir la promesa? No, yo le tengo fe a Dios. Dios cumple. Y si Dios cumple, yo lo voy a sacrificar. Porque el Dios al que yo le sirvo, al que yo le creo, que es amigo mío, ese Dios puede levantar de nuevo al muchacho. En ese momento, Abraham no ha visto que nadie se ha levantado de los muertos. Pero le cree a Dios, que es todopoderoso, que hace cosas que no hemos visto, que hace cosas que los demás no piensan, que hace cosas que ni yo mismo pienso que pueden ser, pero Él las hace. Por eso es que es justificado, por eso es que es amigo de Dios, por eso es que es bendecido, por eso es que es Padre espiritual de la fe. Porque Él dijo, este Dios puede levantarlo de los muertos. Y si no, me da hijo de las piedras. Mira qué cosa. O sea, o Dios lo levanta de los muertos porque Él es poderoso, o Dios hace algo inimaginable. Me da hijo de las piedras. Quiere decir, bueno, ya yo no produzco nada, ya yo soy una piedra, ya yo soy un viejo. Pero como Dios cumple su promesa, Él hará como Él quiere, pero las cumplirá, las cumplirá. Abraham pudo haberle dicho a Dios, sé que me estás probando. Estás probando si de verdad te creo o cuánto te amo. Porque recuerda que fe es confianza, sumisión y amor. Y Dios le está diciendo a Abraham, ¿a quién amas más? ¿A tu hijo o a mí que te lo di? Como si Dios te estuviera diciendo ahora, ¿a quién tú amas más? Tu trabajo, tu dinero, tus posesiones, tu conocimiento, tu vida o a mí. Y los que creemos en Dios sabemos que hay que amarlo a Él por encima de todas las cosas. Él le dijo al pueblo, amarás al Señor tu Dios sobre todo, más que a ti mismo. Jesús dijo, el que quiera salvar la vida, póngala en mis manos. Porque el que se ame más a Él, la va a perder. Pero el que me ame más a mí que a su propia vida, la va a ganar. Dios está diciéndole a Abraham, ¿a quién amas más? Y Abraham le dijo, a ti. Tener un hijo a esta edad y verlo crecer y hoy está fuerte. Y de ahora en adelante Él puede velar por mí. Pero si tú lo quieres, es tuyo. Porque yo te amo más a ti, Dios, que a mi propio hijo. Te amo más a ti que a mí mismo. ¿Y cómo le probamos eso a Dios? Teniendo paz, teniendo calma, no desesperándote, no agitándote, no pensando, me voy a morir, no pensando, no tengo que comer, no pensando, ¿podré soportar esta situación? No. Tienes que mostrarle a Dios lo que dijo Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Como le creo a Dios,
sé que Él viene pronto. Como le creo a Dios, sé que Él está por mí. Como le creo a Dios, sé que Él cuida de mí y de los míos. Como le creo a Dios, sé que Él cuida de ti y de los tuyos. En este proceso, Abraham fue creciendo en fe. ¿Por qué? Porque la fe es un concepto que tú tienes que desarrollar en ti. Es una actitud que tú tienes que pulir, que purificar en ti. Empezaste creyendo por salvación, o creyendo porque te sanó, o creyendo porque te resolvió, o creyendo porque te contestó una petición especial, o creyendo porque vistes en otro. Pero toda tu vida Dios ha estado probando tu fe en Él, tu amor por Él. Y esta circunstancia, lo que está pasando, es una más de ellas, donde Dios está probando cuánto le creemos y cuánto le amamos. Como Abraham debemos de decirle, te amo más a ti que a todas las cosas, más que a mí mismo. Como te amo, me someto a ti y te creo a ti. Creo en un Dios fuerte y poderoso, que nunca me dejará, que nunca me abandonará, que está conmigo, y por eso nunca diré, estoy solo, me siento solo, porque Él está conmigo. Por eso nunca diré, hasta aquí llegué, porque mi norte está en el cielo. Por eso nunca diré, no puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, nada ni nadie, ninguna circunstancia, que decía el apóstol, tribulación o angustia, desesperación, ni lo alto ni lo bajo, nada ni nadie me podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo eso es por fe. Todo eso es la muestra genuina de que se le cree. No basta con decir, hay que actuar. No basta con filosofar. Mucha gente que, yo le creo a Dios, mucha gente. No. Dios quiere que tú le muestres que le creas. Y que le muestres a los demás lo que es creerle a Él. Por eso el pueblo de Dios vive tranquilo. Una canción de las que cantaba mucho cuando yo era niño en la iglesia era que el pueblo de Dios es feliz. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese es el pueblo de Dios. No importa lo que nos rodee, las circunstancias, lo que ocurra. El que le cree a Dios, el que tiene esta palabra, es como Pablo, es como Abraham, es como David, es como los que confían en Jehová. Son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gloria a Dios por Pablo. Gloria a Dios por la carta a los romanos. Gloria a Dios por Abraham. Gloria a Dios por ti, por la iglesia. Gloria a Dios por los sermones, las predicaciones, las clases, las canciones que nos dan, que fortalecen y avivan nuestra fe. Te dije que Abraham fue probado y fue creciendo en fe. Primero, ven conmigo a caminar sin decirte para dónde. Segundo, te voy a dar un hijo, aunque ya tú estás casi a los 100 años. Tercero, pruebas de escasez y de hambre. Sigue guerras con reyes. Sigue problemas con familia, con su sobrino Lot, que se quedó con lo mejor que él tenía. Continúa.
dame tu hijo en sacrificio. Pero se graduó, porque se levantó de mañana a ofrecer el holocausto de su hijo. Por eso es que Pablo lo toma como modelo cuando habla de su gran tema, justificación por la fe. La fe de Abraham lo justificó. Y si él fue justificado por la fe, no hay otro medio. Hay que creerle a Dios. Y cuando le crees, creces. Y en esta circunstancia en la que estamos viviendo, es una prueba grande, donde algunos están fracasando, porque dejan de creer, porque blasfeman, porque ofenden a Dios. Otros están tambaleándose en la fe. ¿Creo o no creo? Pero hay una gran mayoría que seguimos diciendo, le creo a Dios. Yo creo en Él. Y yo alabo a Dios, porque hay gente que antes no sabíamos que creía, y ahora están hablando, demostrando que creen, porque se han dado cuenta de que Él siempre ha sido la esperanza. Se han dado cuenta que sin Él nada podemos hacer. Pero bendito sea el Dios nuestro. Por amor fue a la cruz, y por cumplir se levantó de la tumba. No porque tú o yo no lo merezcamos, sino por gracia, porque lo decidió. Pero cuando tú le crees y le demuestra sumisión y amor sobre todas las cosas, tú tienes su bendición, tú tienes todo de Él, tú tienes sus promesas. El pueblo hebreo habla de sus promesas y vive afincado en sus promesas. Y ellos tienen muchas promesas de Dios, porque es el pueblo escogido, porque es la nación que Él reclutó y Él formó. Y tiene muchas promesas. Pero tú y yo también tenemos muchas promesas. Esta palabra, escritas, las promesas están escritas. Y escritas en un libro que no pasará. Que todo se acaba menos esa palabra. Que todo se puede olvidar menos estas promesas. Abraham dijo, Él me prometió un hijo y no me voy a morir hasta que lo tenga. Cuando se lo pidió dijo, te lo doy. Tú me prometiste que en el hijo habrá una nación y yo seré padre de una nación. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Las conoces las promesas? ¿Las sabes? Además de salvación, te ofreció salud, bienestar, cuidado, provisión y vida eterna. Te prometió paz, gozo, presencia, compañía y vida eterna. Te prometió escucharte y responderte. Y lo cumple. Y vida eterna. Te prometió que tú serías bendecido, bendecida, feliz, agraciada, bienaventurados. Bienaventurado el hombre que confía en Dios. Tú eres bienaventurado porque le crees a Él. No permitas que noticias, que circunstancias, que comentarios te quiten fe. Por lo contrario, crécete en fe en estas circunstancias, en estos momentos. Que estos sean días donde tú digas, soy más fuerte en la fe. Y que al pasar todas estas circunstancias, porque pasarán,
Pronto nos veremos físicamente, pronto nos veremos cara a cara, pronto estaremos juntos otra vez en el santuario, adorando a Dios todos unidos. Lo lograremos, porque Él es fiel y yo le creo. Y cuando todo eso termine, que Dios te dé corona, porque ganaste, creciste, te graduaste en fe. La fe que Abraham tuvo para mostrarnos el camino de tener a Dios de nuestro lado. Tú y yo somos amigos de Dios. Y Él, por sus amigos, por su pueblo, hace todo lo necesario para su bienestar mayor. Hermano y hermana y amigo, créele a Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Que su bendición sea sobre ti abundantemente de día en día. Y como empecé diciéndote, que tú sientas que alrededor tuyo, de tu casa y de los tuyos, hay una cobertura de Dios para protegerte de todo mal. Nos vemos la semana que viene. La gracia de Dios sea con ustedes. Amén.